Hey, hola a todos y bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. El día de hoy continuamos con el libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Terminaremos con el capítulo 6 llamado El trabajo del sueño y nos enfocaremos en el último inciso, que es el inciso I, llamado la elaboración secundaria. Recuerden que habrá un sonido en cada pie de página para que ustedes puedan pausar el video y revisar la información pertinente. Y sin nada más que agregar, comencemos. Inciso I. La elaboración secundaria. Pasamos ahora, por fin, a poner de relieve el cuarto de los factores que participan en la formación del sueño. Cuando la indagación del contenido del sueño se prosigue de la manera que tenemos indicada, examinando de qué modo provienen de los pensamientos oníricos sus llamativos sucesos, se tropieza también con elementos para cuyo esclarecimiento se requiere un supuesto enteramente nuevo. Me vienen aquí a la memoria los casos en que en el sueño nos asombramos, nos enfadamos o nos mostramos renuentes. Y por cierto, respecto de un fragmento del contenido del mismo sueño. Las más de esas ocasiones de crítica dentro del sueño no se dirigen a su contenido, sino que se revelan como parte del material onírico, retomadas y usadas convenientemente, según lo expuse con los ejemplos adecuados en la última sección. Pero de ellas, hay una parte que no admite una derivación así. No es posible descubrir su correlato en el material onírico. Por ejemplo, ¿qué significa la crítica no rara en el sueño? Abre comillas. Esto no es más que un sueño. Cierra comillas. Es una verdadera crítica al sueño, tal como yo podría ejercerla en la vigilia. No pocas veces es la anunciadora del despertar. Pero no solo eso, con mayor frecuencia todavía, es precedida por un sentimiento penoso que se calma luego de esa comprobación, a saber, que se estaba soñando. El pensamiento, ¿esto no es más que un sueño?, concebido mientras se sueña, se propone empero lo mismo que pretende decir en la escena de Offenbach la bella Helena. Quiere restar importancia a lo que acaba de vivenciarse y posibilitar que se tolere lo que viene. Sirve para adormecer cierta instancia que en ese momento tendría todos los motivos para despertarse y para prohibir la continuación del sueño o de la escena. Pero es más cómodo volver a dormirse y tolerar el sueño, entre comillas, porque es solo un sueño. Conjeturo que la crítica despreciativa, entre comillas, esto es solo un sueño, emerge entonces en el sueño mismo cuando la censura, que nunca se duerme del todo, se ve sorprendida por el sueño que ya dejó pasar. Es demasiado tarde para sofocarlo y por eso ella sale al paso, con aquella observación, a la angustia o el pesar que dimana del sueño. Es una exteriorización de esprit d'escalier, abre paréntesis, expresión con que se designa en francés el actuar con retraso cuando ya ha pasado la oportunidad, cierra paréntesis, por parte de la censura psíquica. Pues bien, en este ejemplo tenemos una prueba inobjetable de que no todo lo contenido en el sueño proviene de los pensamientos oníricos, sino que una función psíquica indiferenciable de nuestro pensamiento de vigilia puede brindar aportes al contenido onírico. Ahora cabe preguntarse
si esto ocurre solo por excepción o si a esa instancia psíquica, que en lo demás actúa solo como censura, le corresponde una participación regular en la formación del sueño. Sin vacilar, tenemos que decidirnos por lo segundo. Es indudable que la instancia censuradora, cuya influencia solo hemos reconocido hasta aquí en restricciones y omisiones en el interior del contenido onírico, es responsable también de intercalaciones y acrecentamientos de éste. Tales intercalaciones son a menudo fácilmente reconocibles. Esas partes se relatan con titubeos, se las introduce en un, entre comillas, como si. Carecen en sí y por sí de una vivacidad particularmente alta, y siempre se acomodan en lugares donde pueden servir al enlace de dos fragmentos del contenido onírico, a la facilitación de un nexo entre dos partes del sueño. Su capacidad de permanencia en la memoria es menor que la de los genuinos retoños del material onírico. Cuando el sueño sucumbe al olvido, son ellas las que caen primero, y yo tengo la fuerte presunción de que nuestra frecuente queja, que hemos soñado tanto pero olvidamos la mayor parte, y no conservamos sino jirones, se debe justamente a la rápida disipación de estos pensamientos argamasa. Ante un análisis más exhaustivo, estas intercalaciones se delatan muchas veces porque no hay en el material de los pensamientos oníricos nada que les corresponda. No obstante, después de un cuidadoso examen, debo caracterizar a este caso como el más raro. Las más de las veces, los pensamientos aglutinantes se dejan reconducir de todos modos a un material de los pensamientos oníricos, que empero, ni por su valencia propia ni por sobredeterminación, podría pretender que se lo acogiese en el sueño. Esta función psíquica, que ahora consideramos, operante en la formación del sueño solo en los casos más extremos, parece elevarse hasta producir creaciones nuevas, mientras le es posible, usa lo que puede convenirle dentro del material onírico. Lo que singulariza y delata a este fragmento del trabajo del sueño es su tendencia. Esta función procede de manera parecida a los filósofos, según la maligna afirmación del poeta, con retazos y harapos tapa las lagunas en el edificio del sueño. Resultado de su empeño es que el sueño pierde su aspecto de absurdo y de incoherencia y se aproxima al modelo de una vivencia inteligible. Pero ese empeño no siempre se ve coronado por el éxito. Así surgen sueños que a la consideración superficial pueden parecer inobjetablemente lógicos y correctos. Parten de una situación posible, la prosiguen a lo largo de transformaciones exentas de contradicción y la llevan, si bien es lo más raro, a una conclusión no paradójica. Ellos han experimentado la más profunda elaboración por parte de esa función psíquica similar al pensamiento de vigilia. Parecen tener sentido, pero en verdad ese sentido está alejadísimo del real significado del sueño. Si los analizamos, nos convencemos de que aquí la elaboración secundaria del sueño ha espigado de la manera más libre en el material, conservando las menos de sus relaciones. Son sueños que, por así decir,
ya fueron interpretados antes que los sometiésemos a interpretación en la vigilia. En otros sueños, esta elaboración tendenciosa avanzó apenas. Hasta ahí parece dominar la coherencia, y en lo que sigue el sueño se vuelve disparatado o confuso, quizá para empinarse luego por segunda vez en su decurso hasta la apariencia de lo inteligible. En otros sueños, la elaboración fracasa por completo. Quedamos como inermes frente a un montón de jirones de contenido sin sentido alguno. A este cuarto poder plasmador del sueño, que enseguida discerniremos como ya conocido, es en realidad el único de los 4 formadores del sueño que nos es familiar. A este cuarto factor, digo, no le negaría yo de manera terminante la capacidad de contribuir al sueño con creaciones nuevas. No obstante, es indudable que su influencia, como la de los otros 3, se exterioriza predominantemente en la selección que aplica a un material psíquico ya formado, incluido en los pensamientos oníricos, así como en el privilegiar ciertas partes de él. Ahora bien, hay un caso en que el trabajo de construirle al sueño una fachada, digamos, le es ahorrado en buena medida por el hecho de que dentro del material de los pensamientos oníricos se encuentra ya listo un producto así, que no espera sino que se le use. A ese elemento de los pensamientos oníricos a que aludo suelo designarlo como, entre comillas, fantasía. Quizá despeje posibles malentendidos si enseguida lo llamo sueño diurno, entre paréntesis, Tagtraum, por ser lo análogo al sueño que encontramos en la vida de vigilia. El papel que cumple este elemento dentro de nuestra vida anímica no ha sido aún reconocido ni develado exhaustivamente por los psiquiatras. M. Benedict ha iniciado en su apreciación un abordaje que creo promisorio. La importancia del sueño diurno no ha escapado a la penetrante y certera mirada del literato. Es de todos conocida la descripción que hace Daudet, en Lunabab, de los sueños diurnos de uno de los personajes secundarios de ese cuento. El estudio de la psiconeurosis nos depara un sorprendente hallazgo. Estas fantasías o sueños diurnos son las etapas previas más inmediatas de los síntomas histéricos, al menos de toda una serie de ellos, no de los recuerdos mismos, sino de las fantasías construidas sobre la base de ellos. Dependen sobre todo los síntomas histéricos. La frecuente emergencia de fantasías diurnas conscientes nos pone en conocimiento de estas formaciones. Pero así como las hay conscientes, son abundantísimas las fantasías inconscientes que tienen que permanecer tales a causa de su contenido y por provenir de material reprimido. Una mayor profundización en los caracteres de estas fantasías diurnas nos enseña que, con todo derecho, conviene a estas formaciones el mismo nombre que llevan nuestras producciones mentales nocturnas, el nombre de sueños. Tienen en común con los sueños nocturnos una parte esencial de sus propiedades. Su estudio habría podido abrirnos, en verdad, el más directo y mejor acceso para la inteligencia de estos.
como los sueños, ellas son cumplimiento de deseo. Como los sueños, se basan en buena parte en las impresiones de vivencias infantiles, y como ellos, gozan de cierto relajamiento de la censura respecto de sus creaciones. Si pesquisamos su construcción, advertimos cómo el motivo de deseo que se afirma en su producción ha descompaginado, reordenado y compuesto en una totalidad nueva el material de que están construidas. Mantienen con las reminiscencias infantiles a las que se remontan la misma relación que muchos palacios barrocos de Roma con las ruinas antiguas, cuyos sillares y columnas han proporcionado el material para un edificio de formas modernas. En la, entre comillas, elaboración secundaria, que hemos computado como el cuarto de los factores formativos en relación con el contenido del sueño, reencontramos la misma actividad que en la creación de los sueños diurnos puede exteriorizarse sin la inhibición de otras influencias. Podríamos decir sin vacilaciones que este cuarto factor busca configurar con el material que se le ofrece algo semejante a un sueño diurno. Ahora bien, en los casos en que un tal sueño diurno ya se encuentra formado dentro de la trama de los pensamientos oníricos, este factor del trabajo del sueño se apropiará de él con preferencia y hará que llegue al contenido. Hay sueños así, que no consisten sino en la repetición de una fantasía diurna, de una fantasía que quizá permaneció inconsciente. Por ejemplo, el del niño que viaja en el carro de combate con los héroes de la guerra de Troya. En mi sueño autodidasker. Al menos el segundo fragmento es la repetición fiel de una fantasía diurna en sí inofensiva sobre mi trato con el profesor N. A la complejidad de las condiciones que el sueño debe satisfacer en su génesis, se debe el que con alta frecuencia la fantasía preexistente constituya sólo un fragmento del sueño, o sólo un fragmento de ella irrumpa en el contenido onírico. En total, la fantasía será tratada después como cualquier otro de los componentes del material latente, pero a menudo es todavía reconocible como un todo en el sueño. En mis sueños suelen presentarse partes que se destacan de las otras por la diferente impresión que hacen. Me parecen como fluidas, mejor compaginadas y al mismo tiempo más fugitivas que otros fragmentos del mismo sueño. Yo sé que esas son fantasías inconscientes que han llegado al sueño dentro de su trama, pero nunca he logrado fijar una de ellas. Por lo demás, estas fantasías, como todos los otros componentes de los pensamientos oníricos, son comprimidas, condensadas, superpuestas unas con otras, etc. Pero existen gradaciones desde el caso en que se les permite constituir, casi intactas, el contenido del sueño, o al menos su fachada, hasta el caso opuesto en que sólo uno de sus elementos o una alusión remota a uno de ellos están subrogados en el contenido. Evidentemente, también para el destino de las fantasías incluidas en los pensamientos oníricos, lo decisivo son las ventajas que puedan ofrecer respecto de las exigencias de la censura
y de la compulsión a la condensación. En mi selección de ejemplos para la interpretación de sueños, esquivé en lo posible aquellos en que fantasías inconscientes desempeñaban un papel destacado, pues la introducción de este elemento psíquico habría exigido extensas elucidaciones sobre la psicología del pensamiento inconsciente. Pero en el presente contexto no puedo omitir del todo a la, entre comillas, fantasía, pues ella con frecuencia llega íntegra al sueño, y con mayor frecuencia todavía, éste la deja traslucir con nitidez. Por eso quiero citar un sueño que parece compuesto por dos fantasías diferentes, contrapuestas, y que en determinados lugares se cubren una a la otra. De ellas, una es la superficial, y la otra se convierte, por así decir, en la interpretación de la primera. El sueño, abre paréntesis, es el único del que no poseo anotaciones cuidadosas, cierra paréntesis, reza más o menos así, : El soñante, un joven soltero, está sentado en su cervecería, mejor dicho, en aquella donde hace tertulia. Entonces aparecen muchas personas que vienen a buscarlo, y entre ellas una que quiere arrestarlo. Dice él a sus camaradas de mesa: «Después pago, enseguida vuelvo». Pero ellos se le mofan. «A esa canción la conocemos, todos dicen lo mismo». Y cuando ya sale, uno de los parroquianos lo despide todavía: «Ahí se vuela otro». Después, lo conducen a un local estrecho donde encuentra a una mujer con un niño en los brazos. Uno de sus acompañantes dice: «Es el señor Müller». Un comisario o algún otro funcionario revisa un fajo de fichas o de papeles y al hacerlo repite: «Müller, Müller, Müller». Por fin, le hace una pregunta que él responde con un sí. Después, se vuelve para mirar a la mujer y observa que a ella le ha salido una gran barba. Aquí es fácil separar los dos componentes. El superficial es una fantasía de arresto, y nos parece creación nueva del trabajo onírico. Tras él, empero, es visible un material que ha sufrido una ligera remodelación por el trabajo onírico, la fantasía del casamiento, y los rasgos que pueden ser comunes a ambas se destacan con particular nitidez como en una de esas fotografías mixtas de Galton. La promesa del mozo hasta entonces soltero de que volvería a ocupar su lugar en la tertulia, la incredulidad de sus camaradas, chasqueados ya por muchas experiencias, la despedida, : ahí se vuela, entre paréntesis, se casa, otro. Son rasgos que con facilidad se entienden en el sentido de la otra interpretación. Lo mismo la palabra sí dada al funcionario. El revisar en una pila de papeles, repitiendo el mismo nombre, corresponde a un detalle menor, pero bien conocido, de la celebración de los esponsales. La lectura en alta voz de los telegramas de felicitación apilados en montón, y en todos los cuales se dicen los mismos nombres. Con la aparición de la novia en persona en el sueño, la fantasía de casamiento prevaleció sobre la fantasía de arresto que la encubría, y al hecho de que esta novia, al final,
deje ver una barba, puede explicarlo por una información. No se llegó a hacer el análisis. 2 puntos. El día anterior, el soñante iba caminando por la calle con un amigo, tan reacio al matrimonio como él. En eso llamó su atención sobre una beldad morena que venía hacia ellos, pero el amigo observó: «Bah, si no fuera porque a estas mujeres les salen con los años unas barbas como las de su padre». Desde luego, tampoco en este sueño faltan elementos en que la desfiguración onírica ha ejecutado un trabajo más profundo. Así el dicho, entre comillas, después pago, puede apuntar a un comportamiento que el soñante teme que adopte su suegro con relación a la dote. Es manifiesto que toda suerte de reparos le impiden entregarse con todo gusto a la fantasía de casamiento. Uno de ellos, que con el casamiento se pierde la libertad, se encarnó en la transmutación de una escena de arresto. Si ahora atendemos de nuevo al hecho de que el trabajo del sueño se sirve de buen grado de una fantasía que encuentra ya lista, en lugar de componerla a partir del material de los pensamientos oníricos, quizá podamos resolver con esta intelección uno de los enigmas más interesantes del sueño. En la página 52 relaté el sueño de Maury, quien, alcanzado en la nuca por una varilla, despertó con un largo sueño, una novela completa del tiempo de la Gran Revolución. Puesto que ese sueño nos es presentado como coherente y explicado todo él por el estímulo despertador que sobrevino sin que el durmiente pudiera saberlo, no parece quedarnos sino una hipótesis. 2 puntos. Que todo este complejo sueño se compuso y tuvo que producirse en el breve lapso que medía entre la caída de la varilla sobre las vértebras cervicales de Maury y su despertar forzado por ese golpe. No nos atreveríamos a atribuir semejante rapidez al trabajo del pensamiento en la vigilia, y así llegaríamos a conceder al trabajo del sueño el privilegio de una notable aceleración en su discurrir. En contra de esta conclusión, que muy pronto se hizo popular, nuevos autores, abre paréntesis, Le Lorrain en 1894 y 1895, Edger en 1895, entre otros, cierra paréntesis, han levantado la más viva objeción. En parte ponen en entredicho la exactitud del informe que Maury da del sueño, y en parte intentan mostrar que la rapidez de nuestro pensamiento de vigilia no le va en saga a la que puede concederse sin exageración a la operación onírica. La discusión envuelve cuestiones de principio, cuya solución no me parece próxima. Pero debo confesar que, por ejemplo, la argumentación de Edger justamente sobre este sueño de Maury, el de la guillotina, no me sonó para nada convincente. Yo propondría la siguiente explicación. 2 puntos. ¿Acaso sería tan improbable que el sueño de Maury figurase una fantasía que él conservaba en su memoria, ya lista desde hacía años, y que fue evocada, me gustaría decir aludida, en el momento en que tomó conocimiento del estímulo despertador? De ser así, se disiparía en primer lugar toda la dificultad que supone el que una historia tan larga haya podido componerse con todos sus detalles en el brevísimo lapso de que el soñante disponía. Ya estaba compuesta,
Si esa madera del dosel le hubiera caído a Maury en la nuca estando despierto, quizás habría dado lugar a este pensamiento. Dos puntos y abre comillas. Es justamente como si me guillotinaran. Cierra comillas. Pero, como fue alcanzado por la varilla mientras dormía, el trabajo del sueño aprovechó rápidamente el estímulo que se le ofrecía para producir un cumplimiento de deseo, como si pensara, abre paréntesis, esto ha de tomarse por entero en el sentido figurado, cierra paréntesis y dos puntos y abre comillas. Ahora se me presenta una buena oportunidad para hacer verdadera la fantasía de deseo que yo me formé en tal o cual época a raíz de mis lecturas. Cierra comillas. Me parece indiscutible que la novela soñada se asemeja precisamente a las que suelen formar los jóvenes a raíz de impresiones que les provocan fuerte excitación. ¿Quién no se sentiría cautivado, y tanto más un francés e historiador de la cultura, por esas descripciones de la época del terror en que la nobleza, sus hombres y sus mujeres, la flor de la nación, mostraban cómo se podía morir con ánimo sereno y aún frente a la cita fatal conservaban la frescura de su espíritu y la finura de sus maneras? Cuán tentador verse en la fantasía en medio de ellos, como uno de esos jóvenes que se despedían de las damas con un besamanos en el momento de subir impertérritos al cadalso. O, si el motivo principal del fantasear fue la ambición, encarnarse en una de aquellas potentes individualidades que por la sola fuerza de sus ideas y de su oratoria llameante dominaban la ciudad en la cual en ese tiempo palpitaba convulsivamente el corazón de la humanidad toda. Ellos, los que por convicción enviaban a la muerte a millares de hombres y emprendían la remodelación de Europa, aunque su cabeza no estaba segura, y un día caían bajo el filo de la guillotina. ¿No es tentador ponerse en los papeles de los girondinos o del héroe Danton? Que la fantasía de Maury fue de esa índole, una fantasía de ambición, parece indicarlo el rasgo, abre comillas, en presencia de una enorme multitud, cierra comillas, conservado en el recuerdo. Ahora bien, a esta fantasía íntegra, lista desde hacía tiempo, no necesitó Maury repasarla mientras dormía. Bastó con que, por así decir, ella fuese, entre comillas, tocada. Entiendo lo siguiente, dos puntos. Cuando se atacan un par de compases y alguien, como en el Don Juan, dice, abre comillas, son de las bodas de Fígaro, de Mozart, cierra comillas, en mí bulle al unísono un tropel de recuerdos, ninguno de los cuales puede un instante después elevarse a la conciencia. Esa clave actúa como la avanzada desde la cual una totalidad se pone en movimiento a un mismo tiempo. No hace falta que ocurra de otro modo en el pensamiento inconsciente. Por el estímulo despertador es excitada esa avanzada psíquica que abre el acceso a la fantasía íntegra de la guillotina. Pero ésta no se repasa todavía durmiendo, sino sólo en el recuerdo del que despertó. Despierto, se recuerda ahora en sus detalles la fantasía que se agitó en el sueño como una totalidad.
y no hay medio alguno para asegurarse de que se recuerda realmente algo soñado. Esta explicación, a saber, que se trata de fantasías ya listas que son excitadas como un todo por el estímulo despertador, es aplicable también a otros sueños, sobrevenidos frente a un estímulo así. Por ejemplo, el sueño del cañoneo que Napoleón tuvo ante la explosión de la máquina infernal. Entre los sueños reunidos por Justin Tobolska en su tesis sobre las ilusiones de tiempo en el sueño, el más probatorio me parece el que un autor teatral, Casimir Bonjour, relató a Macario. Este hombre quiso asistir una tarde al estreno de una de sus piezas teatrales, pero estaba tan fatigado que se adormeció en su asiento tras bambalinas justo en el momento en que se levantaba el telón, y dormido repasó los 5 actos íntegros de su pieza y observó todos los diversos signos de emoción que exteriorizaron los espectadores ante cada una de las escenas. Terminada la representación, se sintió dichoso oyendo aclamar su nombre entre fortísimas salvas de aplausos. De pronto despertó. No quería dar crédito a sus ojos ni a sus oídos. La representación no había pasado de los primeros versos de la primera escena. Habría estado dormido a lo sumo 2 minutos. ¿No es demasiada osadía sostener, respecto de este sueño, que el repaso de los 5 actos de la pieza teatral y la observación de la conducta del público frente a cada uno de sus pasajes no necesita provenir de una producción nueva que el soñante hizo dormido, sino que puede repetir un trabajo de la fantasía ya consumado en el sentido que indicamos? Como carácter común a los sueños, que exhiben un discurrir acelerado de las representaciones, Tobolska y otros autores destacan que parecen particularmente coherentes, disímiles de otros sueños, y que el recuerdo que se tiene de ellos es más sumario que detallado. Pero serían estas, justamente, las características que convendrían a esas fantasías ya listas, tocadas por el trabajo del sueño, conclusión que, sin embargo, los autores no extraen. No quiero afirmar que todos los sueños de despertar admitan esta explicación, ni que el problema del decurso acelerado de las representaciones en el sueño quede así resuelto por completo. Es inevitable que nos ocupemos aquí del vínculo entre esta elaboración secundaria del contenido onírico y los, entre corchetes, restantes factores del trabajo del sueño. Ocurren las cosas de suerte que los factores que plasman el sueño, es decir, el afán de condensación, la compulsión a escapar de la censura y el miramiento por la figurabilidad dentro de los recursos psíquicos del sueño, forman primero, a partir del material, un contenido onírico provisional, y éste es remodelado con posterioridad hasta satisfacer en todo lo posible los requisitos de una segunda instancia? Es harto improbable. Más bien, hemos de suponer que en los requerimientos de esa segunda instancia establecen desde el comienzo mismo una de las condiciones que el sueño está obligado a satisfacer, y que esta condición, junto con las otras, que son la condensación, la censura de la resistencia y la figurabilidad,
influye al mismo tiempo sobre el material en bruto de los pensamientos oníricos por vía de inducción y de selección. Ahora bien, entre esas 4 condiciones de la formación del sueño, la que hemos averiguado en último término aparece como la de requerimientos menos compulsivos para el sueño. Esta función psíquica, que emprende la llamada elaboración secundaria del contenido onírico, parece idéntica al pensamiento de vigilia. Es lo que resulta, con mucha probabilidad, de la siguiente consideración. 2 puntos. Nuestro pensamiento despierto, entre paréntesis, preconsciente, se comporta hacia un material perceptivo cualquiera, de idéntico modo que lo hace esta función hacia el contenido onírico. Le compete, desde luego, poner orden en ese material, establecer relaciones y adecuarlo a la expectativa de una trama inteligible. Más bien nos excedemos en ello. Los trucos del prestidigitador nos engañan porque se apoyan en este hábito intelectual nuestro. En el afán de componer de manera inteligible las impresiones sensoriales que se nos ofrecen, a menudo incurrimos en los más extraños errores o aún falseamos la verdad del material que nos es presentado. Las pruebas que vienen al caso son demasiado conocidas por todos como para que se requiera exponerlas por extenso. En la lectura saltamos los errores de imprenta que alteran el sentido, creándonos la ilusión de que el texto es el correcto. Dicen que el jefe de redacción de un diario francés muy leído hizo esta apuesta. En todas las frases de un largo artículo haría intercalar al tipógrafo un entre comillas delante o un entre comillas detrás, sin que ninguno de los lectores lo notase, y ganó la apuesta. Un ejemplo cómico de falsa conexión se me ofreció hace algunos años leyendo una gaceta. Después de aquella sesión del Parlamento francés en que Dupuy disipó con las animosas palabras, abre comillas, la séance continue, cierra comillas, el pánico que había sembrado en la sala la bomba arrojada por un anarquista. Los que asistían a la barra fueron citados como testigos para que dispusiesen sus impresiones sobre el atentado. Entre ellos había 2 personas de provincia. Una contó que al terminar un discurso, él había percibido bien una detonación, pero creyó que en el Parlamento era costumbre. Cada vez que un orador dejaba el uso de la palabra, disparar un tiro. El otro sujeto, que probablemente ya había oído varios discursos, coincidió en el mismo juicio, pero con esta variante, 2 puntos. El tiro era una señal de aprobación, y sólo se disparaba después de discursos particularmente logrados. No es, por tanto, otra instancia psíquica, sino nuestro pensamiento normal el que aborda el contenido onírico con la exigencia de que sea inteligible. Lo somete a una primera interpretación, y por esa vía origina el total malentendido del mismo. Queda para nuestra interpretación el siguiente precepto, 2 puntos. A esa coherencia aparente del sueño hemos de desdeñarla, en todos los casos, como de origen sospechoso, y emprender, así respecto de lo claro como de lo confuso, idéntico camino de retroceso hasta el material onírico.
y con esto averiguamos aquello de lo cual depende esencialmente la escala de cualidades de los sueños, ya referida en la página 335, y que va desde la confusión hasta la claridad. Claras nos aparecen aquellas partes del sueño en que la elaboración secundaria consiguió algo, y confusas aquellas otras donde fracasó el poder de esta operación. Y puesto que las partes confusas del sueño son asimismo, con harta frecuencia, las menos vívidamente perfiladas, tenemos derecho a inferir que el trabajo secundario del sueño aporta algo también a la intensidad plástica de los diversos productos de éste. Obligado a buscar en alguna parte un término de comparación para la plasmación definitiva del sueño, tal como resulta después que cooperó en ella el pensamiento normal, no se me ofrece otro que aquellas inscripciones enigmáticas con que la Fliegende Blätter ha entretenido por tanto tiempo a sus lectores. Sobre cierta frase, tomada de un dialecto para mayor contraste y del significado más chusco posible, se propone despertar la expectativa de que contiene una inscripción latina. Para ese fin, los elementos de las palabras, las letras, son separados de su articulación en sílabas y ordenados de nuevo. Aquí y allí aparece una genuina palabra latina. En otros lugares creemos estar frente a abreviaturas de ellas, y en otros todavía llevados por la ilusión de unas partes que habrían sido obliteradas o unas lagunas en la inscripción, nos dejamos engañar por la falta de sentido de las letras así aisladas. Si no queremos caer en el lazo, tenemos que hacer a un lado todos los requisitos de una inscripción, considerar las letras mismas y, despreocupándonos del ordenamiento ofrecido, componerlas en palabras de nuestra lengua materna. La elaboración secundaria es el factor del trabajo del sueño en que repararon la mayoría de los autores, justipreciando su importancia. Con amena plasticidad describe Havelock Ellis su modo de operar. Abre paréntesis. 1911, entre comillas, introducción, páginas 10-1, cierra paréntesis, 2 puntos y abre comillas. Podemos imaginar de hecho que la conciencia dormida se dice entre sí, 2 puntos y abre comillas otra vez. Aquí viene nuestro amo, la conciencia de vigilia, que atribuye un valor enorme a la razón, la lógica, etc. Rápido, acomoda las cosas, ponlas en orden, cualquier orden servirá. 3 puntos. Antes que ella entre para tomar posesión. Cierra ambas comillas. La identidad de este modo de trabajo con el del pensamiento de vigilia es afirmada en términos particularmente claros por Delacroix, entre paréntesis 1904, página 926. Abre comillas. Cette fonction d'interprétation n'est pas particulière au rêve. C'est le même travail de coordination logique que nous faisons sur nos sensations pendant la veille. Cierra comillas, y traducido significa: esta función de interpretación no es específica del sueño, es el mismo trabajo de coordinación lógica a que sometemos nuestras sensaciones durante la vigilia. J. Sully, entre corchetes 1893, páginas 355-6,
sostiene la misma concepción. También Tobolska, entre paréntesis 1900, página 93. Dos puntos y abre comillas. Sur ces successions incohérentes d'hallucinations, l'esprit s'efforce de faire le même travail de coordination logique qu'il fait pendant la veille sur les sensations. Il relie entre elles, par un lien imaginaire, toutes ces images décousues et bouge les écarts trop grands qui se trouvaient entre elles. Que traducido significa: el espíritu se esfuerza por someter esas sucesiones incoherentes de alucinaciones al mismo trabajo de coordinación lógica que lleva a cabo durante la vigilia con las sensaciones. Él une entre sí, mediante un lazo imaginario, todas esas imágenes desilvanadas y cierra las brechas demasiado grandes que hay entre ellas. Otros autores dicen que esta actividad ordenadora e interpretadora comienza cuando todavía se sueña y es proseguida en la vigilia. Así, Paul Hahn, entre paréntesis 1894, página 546, dos puntos y abre comillas. Cependant, je souviens penser qu'il pouvait y avoir une certaine déformation, ou plutôt réformation, du rêve dans le souvenir. La tendance systématisante de l'imagination pourrait fort bien achever après le réveil ce qu'elle a évoqué pendant le sommeil. De la sorte, la rapidité réelle de la pensée serait aumentée en apparence par le perfectionnement dû à l'imaginación éveillée. ¿Qué significa? Sin embargo, he pensado a menudo que podría haber allí una cierta deformación, o más bien reformación del sueño en el recuerdo. Bien podría ser que la tendencia sistematizante de la imaginación consumara luego de despertar lo que esbozó durante el dormir. De tal suerte, la rapidez real del pensamiento sería incrementada en apariencia por las mejoras debidas a la imaginación despierta. Bernard Leroy y Tobolska, entre paréntesis 1901, página 592, dos puntos y abre comillas. Dans le rêve, au contraire, l'interprétation et la coordination se font non seulement à l'aide des données du rêve, mais encore à l'aide de celles de la veille. Cierra comillas. ¿Qué significa? En el sueño, por lo contrario, la interpretación y la coordinación se realizan no solo con ayuda de los datos del sueño, sino también con ayuda de los de la vigilia. Era ineludible entonces que se sobreestimase la importancia de ese factor de la formación del sueño, el único reconocido, y que se le atribuyese toda la operación de crear el sueño. Esta creación se cumpliría en el momento del despertar, según supusieron Goblot, entre paréntesis 1896, páginas 288-9, y de manera más decidida Foucault, en 1906, quienes adscriben al pensamiento de vigilia la capacidad de formar el sueño a partir de los pensamientos que emergieron mientras se dormía. Bernard Leroy y Tobolska en 1901 dicen acerca de esta concepción, dos puntos y abre comillas. On a cru pouvoir placer le rêve au moment du réveil, et ils ont attribué à la pensée de la veille la fonction de construire le rêve avec les images présentes dans les pensées du sommeil. ¿Qué significa?
Se ha creído posible ubicar el sueño en el momento del despertar y, entre corchetes, estos autores han atribuido al pensamiento de la vigilia la función de construir el sueño con las imágenes presentes en el pensamiento del dormir. H. Silverer, como ya mencioné en otro lugar, entre paréntesis, página 350-1, Silverer ha sorprendido, por así decir, en flagrante, la transposición de los pensamientos en imágenes, forzándose a desarrollar una actividad mental en estados de fatiga y somnolencia. En tales circunstancias, ese pensamiento así elaborado se le escapaba, y en su lugar se instalaba una visión que resultaba ser el sustituto de ese pensamiento las más de las veces abstracto. Abre paréntesis. Véanse los ejemplos de las páginas citadas. Cierra paréntesis. Ahora bien, en estos experimentos sucedía que la imagen emergente, equiparable a un elemento onírico, figuraba algo diverso del pensamiento en espera de elaboración, a saber, la fatiga misma, la dificultad o el displacer frente a ese trabajo. Por tanto, el estado subjetivo y el modo de funcionamiento de la persona que se afana en lugar del objeto de su empeño. Silverer llamó a este caso, que a él le sobrevenía con mucha frecuencia, el, entre comillas, fenómeno funcional, por contraste con el, entre comillas, fenómeno material, que sería de esperar. Por ejemplo, y abre comillas. Después de almorzar estoy echado, en extremo somnoliento en mi sofá, pero me esfuerzo a reflexionar sobre un problema filosófico. Procuro comparar las opiniones de Kant acerca del tiempo con las de Schopenhauer. No logro, por mi estado de somnolencia, retener una junto a la otra las dos líneas de pensamiento, lo cual es indispensable para la comparación. Después de muchos intentos vanos, me grabo otra vez con toda la fuerza de mi voluntad la deducción de Kant, a fin de aplicarla después al planteo de Schopenhauer. Acto seguido dirijo toda mi atención a este último, y ahora cuando quiero volver a Kant, encuentro que se me ha escapado de nuevo, y en vano me empeño por recobrarlo. Este vano empeño por reencontrar ahora los legajos de Kant, traspapelados en algún lugar de mi mente, me es figurado de pronto, teniendo yo cerrados los ojos, como símbolo plástico-intuible, semejante a una imagen onírica. Pido una información a un secretario gruñón que, inclinado sobre un escritorio, hace oídos sordos a mi insistencia. Incorporándose a medias, me mira enfadado y me la rehúsa. Cierra comillas, abre paréntesis, Silverer 1909, páginas 513-4, cierra paréntesis. Otros ejemplos referidos a la oscilación entre el dormir y el estar despierto. Y abre comillas. Ejemplo número 2. Condiciones. Es de mañana a la hora de despertar. Es un cierto estado de adormecimiento, entre paréntesis, estado crepuscular, reflexionando sobre un sueño anterior, y por así decir, resoñándolo o retomándolo. Siento que ya se me acerca la conciencia de vigilia, pero yo quiero permanecer todavía en el estado crepuscular. Escena: Doy un paso metiendo un pie en un arroyo, pero lo retiro enseguida y me propongo quedarme de este lado. Cierra comillas.
entre paréntesis, Silverer 1912, página 625. Abre comillas. Ejemplo número 6. Condiciones similares a las del ejemplo número 4. Abre paréntesis. Quiero permanecer acostado otro poco sin dormirme hasta tarde. Cierra paréntesis. Quiero entregarme todavía otro poco al sueño. Escena. 2 puntos. Me despido de alguien y concierto con él, entre paréntesis, o con ella. Volverá a encontrarnos enseguida. Cierra comillas y entre corchetes, Ibid, página 627. El, entre comillas, fenómeno funcional, la, abre comillas, figuración del mundo de los estados en vez del mundo de las cosas, cierra comillas, fue observado por Silverer en lo esencial bajo las dos condiciones del adormecerse y del recobrar el sentido. Es fácil comprender que respecto de la interpretación de los sueños, solo interesa el segundo caso. Silverer ha mostrado con buenos ejemplos que los fragmentos finales del contenido manifiesto de muchos sueños a los que sigue inmediatamente el despertar no figuran sino el designio o el proceso del despertar mismo. Sirven a este propósito, 2 puntos, atravesar un umbral, abre paréntesis, simbolismo del umbral, cierra paréntesis, abandonar una habitación para entrar en otra, partir, volver a casa, separarse de un acompañante, zambullirse en el agua, etc. En todo caso, no puedo dejar de observar que en mis propios sueños y en los de las personas analizadas por mí, he hallado elementos referibles al simbolismo del umbral con frecuencia muchísimo menor que la esperable según las comunicaciones de Silverer. En modo alguno es inconcebible o inverosímil que este simbolismo del umbral pueda tener valor esclarecedor respecto de muchos elementos en medio de la trama de un sueño. Por ejemplo, en lugares en que están en juego oscilaciones en la profundidad del dormir y la tendencia a interrumpir el sueño. Empero, todavía no se han aportado ejemplos ciertos de este hecho. Con mayor frecuencia parece presentarse el caso de la sobredeterminación, a saber, que un pasaje del sueño que recibe su contenido material de la ensambladura de los pensamientos oníricos sea usado además para figurar algo atinente al estado de la actividad anímica. El muy interesante fenómeno funcional de Silverer ha dado lugar a muchos abusos, abre paréntesis, aunque de esto no tiene la culpa su descubridor, cierra paréntesis, pues la vieja tendencia a la interpretación simbólica y abstracta de los sueños halló apuntalamiento en él. La primacía otorgada a la, entre comillas, categoría funcional, llega en muchos tan lejos que hablan de fenómeno funcional donde quiera que en el contenido de los pensamientos oníricos aparezcan actividades intelectuales o procesos afectivos, cuando en verdad este material no tiene ni más ni menos derecho que otros a entrar en el sueño en calidad de resto diurno. Admitimos que los fenómenos de Silverer configuran una segunda contribución a la formación del sueño de parte del pensamiento de vigilia. Si bien menos constante y menos importante que la primera, introducida bajo el nombre de elaboración secundaria. Había quedado demostrado que una parte de la atención activa durante el día permanece volcada también al sueño en el estado del dormir,
lo controla, lo critica y se reserva el poder de interrumpirlo. Ello nos sugirió reconocer en esa instancia anímica que se mantiene despierta desde la vigilia al censor, que ejerce una influencia restrictiva tan fuerte sobre la plasmación del sueño. Lo que agregan las observaciones de Silverer es el hecho de que, en ciertas circunstancias, está activa también una suerte de observación de sí que brinda su contribución al contenido del sueño. Acerca de las relaciones probables entre esta instancia de observación de sí, quizá particularmente activa en mentes filosóficas, y la percepción endopsíquica, el delirio de ser notado, la conciencia moral y el sensor del sueño, convendrá ocuparse en otro sitio. Me propongo ahora resumir estas extensas elucidaciones acerca del trabajo del sueño. Nos habíamos encontrado con este problema. 2 puntos. En la formación del sueño, ¿usa el alma todas sus capacidades en un despliegue no inhibido o solo una parte de ellas inhibida en su operación? Nuestras investigaciones nos llevan a desestimar totalmente ese problema por inadecuado en su planteo. Si en la respuesta hubiéramos de mantenernos en el mismo terreno desde el cual se nos hace la pregunta, deberíamos afirmar ambas concepciones, que al parecer se excluyen entre sí por ser opuestas. El trabajo del alma en la formación del sueño se descompone en 2 operaciones: la producción de los pensamientos oníricos y su transmutación en el contenido del sueño. Los pensamientos oníricos se forman de modo enteramente correcto y con todo el gasto psíquico que somos capaces. Pertenecen a nuestro pensar no devenido consciente, del cual por una cierta transposición surgen también los pensamientos conscientes. Muy interesantes y enigmáticos pueden ser los problemas que ellos plantean, pero tales enigmas no tienen relación particular con el sueño y no merecen ser tratados entre los problemas de éste. En cambio, el otro trabajo, el que muda los pensamientos inconscientes en el contenido del sueño, es propio de la vida onírica y característico de ella. Ahora bien, este trabajo específico del sueño se aleja del modelo del pensamiento despierto mucho más de lo que sospecharon aún los más decididos denostadores del rendimiento psíquico en la formación del sueño. No se trata de que sea más descuidado, incorrecto, olvidadizo o incompleto que el pensamiento de vigilia. Es algo que cualitativamente difiere por entero de él y por tanto, en principio no puede comparársele. No piensa ni calcula ni en general juzga, sino que se limita a remodelar pensamientos, cálculos y juicios. Se lo puede describir exhaustivamente si se tienen presentes las condiciones que su producto ha de satisfacer. Este producto, el sueño, debe sustraerse ante todo a la censura, y para este fin el trabajo del sueño se sirve del desplazamiento de las intensidades psíquicas hasta llegar a la subversión de todos los valores psíquicos. Los pensamientos deben reflejarse exclusiva o predominantemente dentro del material de huellas mnémicas visuales o acústicas, y este requisito engendra para el trabajo del sueño el miramiento por la figurabilidad, al que él responde mediante nuevos desplazamientos. Deben, probablemente,
producirse intensidades mayores que aquellas que por la noche se dispone dentro de los pensamientos oníricos. Y, a este fin, sirve la vasta condensación emprendida con los componentes de los pensamientos oníricos. Por las relaciones lógicas del material de pensamientos, se tiene poco miramiento. Ellas finalmente hallan una figuración escondida en ciertas propiedades formales de los sueños. Los afectos de los pensamientos oníricos sufren alteraciones menores que su contenido de representaciones. Por regla general son sofocados. Donde se conservan son desasidos de las representaciones a que en propiedad pertenecen y compuestos según su homogeneidad. Sólo un fragmento del trabajo del sueño de magnitud inconstante, el retrabajo realizado por el pensamiento de vigilia parcialmente despierto, se ajusta a la concepción que los autores querrían válida para toda la actividad de la formación del sueño. Bueno amigos, este fue el inciso I, la elaboración secundaria del capítulo 6 de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Ya para el siguiente video comenzamos con el capítulo 7, que es uno de los más importantes de este libro, ya que Freud nos expone ahí su primera tópica. Espero que este video les haya gustado, que hayan disfrutado de mi lectura y que este texto les sea de utilidad. Los invito también a dejar en los comentarios qué es lo que se quedan de este inciso, qué aprendieron. Quizás también pudieran dejar sus dudas y tal vez yo no pueda responder todas ellas, pero seguramente alguien que ya haya leído este libro, que esté versado en psicoanálisis, también nos pueda ayudar. Sería bueno que también este espacio se preste para el aprendizaje y no simplemente para la transmisión de estos textos que en sí son muy interesantes. En particular, esta es la tercera vez que leo este libro y siempre que lo leo se aprenden y se notan diferentes cosas. Y aunque en general eso puede pasar con cualquier autor, creo que con Freud siempre te llevas una grata sorpresa. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campana con todas las notificaciones. De igual manera los invito a ver los otros videos que también tengo en el canal. Hasta acá su amigo de lectura en voz alta. Como siempre, un placer leerles. Nos vemos.